todos podemos estar expuestos a la bacteria, de eso no hay duda. Todos en las calles, en todos lados podemos estar expuestos a la gente, pero eso no quiere decir que todos nos vayamos a enfermar. Ya comienza Salud y Nutrición con Cledy Castillo, donde cuerpo, alma, mente y espíritu se conjugan en tu ser por Energía 99.9 FM. Por supuesto que estamos en vivo, unas 5 minutos de la tarde. Qué gusto para mí saludarlos como todos los miércoles a la 1 de la tarde. Yo soy la C. Cledy Castillo, 50.581, y esto es Salud y Nutrición. Es un placer para mí compartir con ustedes este espacio en el cual vamos a aprender, vamos a disfrutar de buena música y vamos a pasar una hora excelente acompañados. Salud y Nutrición es una revista radial para disfrutar recomendaciones de expertos sobre el cuerpo, el alma, la mente y el espíritu. Son los elementos que se conjugan en nuestro ser para transitar por el camino de la vida. Disfruta el placer de vivir bien recibiendo información de fuentes confiables y consejos de profesionales calificados. Hoy vamos a estar hablando de una enfermedad que ha quejado a la humanidad durante muchos siglos. Es una enfermedad antiquísima. Se trata de la tuberculosis y por allí hay algunos rumores de brote y algunos casos presentes. Vamos a conversar vía telefónica con la especialista en neumonología, la doctora Maciel Núñez. Hoy vamos a tocar un tema de salud que les estuve comentando al inicio del espacio. Es una enfermedad de vieja data y siempre tiene como rumores de reaparición, de olas. Por supuesto, estamos en este espacio dedicados a investigar, a buscar expertos, a presentarles a ustedes la información más veraz acerca de todos los temas de salud y nutrición, y es por eso que hoy tenemos como invitada vía telefónica, ya que por supuesto está en consulta, a una especialista en neumonología. Se trata de la doctora Maciel Núñez, a quien vamos a darle la bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, aquí estamos para aclarar cualquier duda que tengamos que tenga cualquiera de las personas que nos está escuchando el día de hoy. Doctora, hoy estamos hablando de la tuberculosis. Ha sido una enfermedad de larga data, si no me equivoco, ¿cierto? Es una enfermedad muy antigua. De siglos, exactamente. La tuberculosis, ¿exactamente qué es? ¿Es un proceso infeccioso? ¿De qué se trata la enfermedad, la patología? Bueno, mira, ciertamente sí es un proceso infeccioso que generalmente la característica es que es crónica, que aparece o se manifiesta después de semanas o de meses. Esa es una de las principales características de esta infección, que por lo mismo normalmente se diagnostica tardíamente. ¿Pero es una enfermedad independiente o es lo que uno llama varias bronquitis, gripes mal curadas, o es una enfermedad independiente? No, completamente independiente, porque es causada por un agente, en este caso es una bacteria, que es por el Mycobacterium tuberculosis. Ese es el encargado de manifestar toda esa serie de síntomas de la tuberculosis. Y dentro de la tuberculosis hay muchos tipos de tuberculosis. La más común o la más común es la tuberculosis pulmonar, ¿ok? Ok. ¿Las personas que fuman están más propensas a tener tuberculosis? Bueno, mira, como todo paciente fumador o expuesto o no a los agentes del cigarrillo, claro, sí, está más latente la enfermedad, pero no es el único factor de riesgo de la tuberculosis. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, mira, los factores de riesgo normalmente, para que alguien desarrolle la enfermedad, tiene que tener un sistema inmunológico que esté deprimido, ¿ok? Es decir, cualquier persona que se exponga a la bacteria y que tenga un sistema inmunológico que no esté preparado, claro que va a poder en meses o incluso hasta en años desarrollar la enfermedad, ¿ok? Me voy a adelantar un poquito y te voy a hablar del VIH, ¿ok? El VIH y la tuberculosis van casi que de la mano, ¿ok? Pero dentro de esto hay muchísimos factores de riesgo, pero no es nada más los pacientes con enfermedades respiratorias o con
el hecho de ser asmáticos o fumadores. Es cualquier persona que tenga un sistema inmunológico que no esté capacitado, que puede ser insuficiencias inmunodeficiencias primarias como otras o las secundarias como el VIH, pero dentro de eso se puede hablar de otros factores sociales. Digamos, hoy en día, hace muchos años se hablaba de la pobreza, pero hoy en día se ve en todos los estratos sociales. Doctora, ¿la tuberculosis es contagiosa? Altamente contagiosa, sí. El principal mecanismo es la vía inhalatoria, y eso que quede bien claro, porque ya las últimas semanas o los últimos días se ha estado viendo por allí en WhatsApp, en cadenas que están hablando de una tuberculosis por una leche que está contaminada por ganado bovino de tuberculosis, y eso ya hoy en día eso está erradicado porque gracias a los medios de pasteurización esos medios de contagio ya no existen. En el caso de la enfermedad, ¿pueden sufrirla niños? Claro, de hecho la BCG, que es una vacuna que todo recién nacido debe recibir, es la encargada de evitar la primoinfección, pero no la infección por tuberculosis en el adulto, sino la primoinfección, que es la tuberculosis de los niños. Entiendo. Esa es una de las medidas que existen en todos los gobiernos o en todos los países para evitar la primoinfección, que es una infección, digamos que mortal. Ya. Bueno, doctora, tenemos que ir a un disfrute musical, pero tenemos todavía muchas preguntas por hacer, ya que es un tema directamente relacionado con la salud y además que ha estado en boga en los más recientes días. La doctora Maciel Núñez se queda con nosotros 1:16 de la tarde y esto es Salud y Nutrición con Cledy Castillo. 1:20 de la tarde y estamos conversando con la doctora Maciel, especialista en neumonología, la doctora Maciel Núñez, quien nos está aclarando, estamos muy agradecidos por su tiempo, porque nos está aclarando todo acerca de la enfermedad tuberculosis. Doctora, quería preguntarle, cuando nos fuimos a disfrutar de la música, si esta enfermedad se presenta más en hombres o en mujeres. Bueno, es indiferente del sexo, hombre o mujer, es indiferente. Aquí lo que va, como les repito, lo que va a marcar la pauta es el sistema inmunológico de cada uno de nosotros, ¿okay? Es decir, todos podemos estar expuestos a la bacteria, de eso no hay duda. Todos en las calles, en todos lados podemos estar expuestos a la gente. Pero eso no quiere decir que todos nos vayamos a enfermar. De hecho, y te iba a decir, de todas las personas que se exponen a la bacteria, solo el 10% desarrollan la enfermedad. Doctora, es decir, que pudiera ser asintomática. No, la palabra no asintomática no va allí, porque no tienes una enfermedad, no tienes la enfermedad, ¿entiendes? De hecho, dentro de los métodos diagnósticos hay algo que no sé si lo han escuchado, que se llama el PPD. Eso es una prueba que se hace cutánea, y el hecho que la prueba esté positiva no quiere decir que la persona tenga la enfermedad, pero sí es que estuvo expuesta a la gente. Por ejemplo, si yo me hago la prueba, probablemente voy a salir positiva porque yo he estado muchísimos años expuesta a la bacteria, pero no quiere decir que yo tenga tuberculosis. Tal cual como el SIDA. No podríamos jamás compararlos. Okay. Porque el SIDA tiene muchas etapas y el SIDA es, digamos, la última etapa del síndrome de inmunodeficiencia humana, pero hay pacientes con VIH positivo que no tienen SIDA. Claro. ¿Cuáles son los síntomas de la tuberculosis? Mira, los síntomas son como cualquier proceso respiratorio. Aquí lo que va a marcar la diferencia es el tiempo de evolución, ¿ok? Porque son normalmente pacientes que tienen semanas o meses con una serie de síntomas respiratorios, como pueden ser tos, dolor torácico o dolor de costado, ¿verdad? dificultad para respirar o disnea, y posteriormente cuando esos
meses o semanas van pasando, ellos van desarrollando otro tipo de síntomas como la pérdida de peso, por ejemplo. Pérdida de peso, palidez cutánea mucosa, porque son pacientes que normalmente tienen descenso de hemoglobina. Pero los síntomas respiratorios son como cualquier proceso respiratorio, pero que se alarga en el tiempo. Y son pacientes que van deteriorándose y los síntomas se van agravando. ¿Cómo se diagnostica? Bueno, mira, el diagnóstico es clínico, radiológico y además lleva un estudio bacteriológico que tiene que comprobarse. Se recoge una muestra de esputo, ¿verdad? Y esa muestra de esputo va a un laboratorio para hacerse el análisis. Lo que quiero aclarar aquí es que esa prueba de esputo se le pide a un paciente que tenga hallazgo radiológico. En una radiografía de tórax normal no podemos pensar que exista una tuberculosis. Entiendo. Y lo otro es que el hecho de que a veces el paciente tiene los síntomas y tiene el hallazgo radiológico, pero bacteriológicamente no se puede comprobar. Entonces, eso no descarta la enfermedad por tuberculosis. ¿Por qué? Porque existen muchas formas de que la bacteria se enmascare, ¿ok? Y en una prueba de esputo no se puede ver. Entonces, para eso existen otros medios. Ahí es cuando entra el especialista, porque la prueba de esputo es una prueba que la puede hacer cualquier médico general, ¿ok? No tiene que ser un especialista. La puede solicitar un médico general. Pero si con eso no hay un diagnóstico y cumple otros criterios, ahí entra el especialista y solicita otra serie de estudios o incluso procedimientos. Ya, doctora, ¿hay alguna manera de prevenirlo? Mira, para la BCG lo que evita es la primoinfección, como te comenté. Y la primoinfección es cuando en la edad escolar. Posteriormente existe lo que es la quimioprofilaxis, ¿verdad? Primaria, que es para los niños que han estado o que conviven con un adulto que tenga tuberculosis. La otra quimioprofilaxis secundaria es la que se utiliza en pacientes inmunodeprimidos que van a una terapia donde el sistema inmunológico se deprime mucho más y se le da quimioprofilaxis para evitar que se enfermen. Eso es en pacientes de riesgo. El resto de pacientes, bueno, ya que estamos inmunológicamente protegidos, en teoría no nos vamos a enfermar. Ok. Bueno, estamos con... Las personas que conviven con pacientes con tuberculosis tienen que usar la mascarilla, porque las personas diagnosticadas que estén en tratamiento en primera fase son bacilíferos. Bacilífero es todo aquel paciente enfermo con tuberculosis comprobada que puede enfermar a otras personas. Bueno, estamos conversando con la doctora Maciel Núñez, quien es especialista en neumonología. Debemos hacer un receso musical. Al regreso vamos a conversar de un par de temas que quedan pendientes con relación a la tuberculosis y vamos a estar dando los datos de la doctora por si alguna persona que nos está escuchando quiere contactarla en su especialidad neumonología pueda hacerlo. 1:41 minutos de la tarde y hemos estado conversando en la tarde de hoy sobre la tuberculosis con la doctora Maciel Núñez. Ella es médico especialista en neumonología, quien ha estado amablemente, hizo un alto en su agenda, gracias a mi amiga Angeli Rodríguez que me permitió este contacto, ha estado aclarando todo lo concerniente a esta enfermedad. Doctora, ya en la parte final quisiera algunas recomendaciones para tratar de tener el sistema inmune lo más sano posible y qué hacer para estos familiares que están escuchando este espacio cuando hay una persona diagnosticada con tuberculosis en casa. Bueno, mira, existen 3 medidas muy generales para mantener el sistema inmune lo más fortalecido posible. Las 3 medidas son lo más trillado que van a escuchar y que siempre la gente no se va a cansar de escuchar, es una dieta balanceada, ¿ok? La segunda medida es el ejercicio físico y lo tercero son las horas de sueño, ¿ok? Todos tenemos que tener horas de sueño reparador, en promedio son 6 a 8 horas de sueño. Y bueno, otras recomendaciones
siempre que exista alguna persona, hombre o mujer o niño incluso, con síntomas respiratorios, que no han seguido con tratamiento, que han tenido, que cada vez van en deterioro, siempre lo importante es acudir al especialista, ¿ok? Después de que ha cumplido una fase de tratamiento que no ha tenido mejoría, es importante ir al médico. En este caso, si es necesario la intervención del médico especialista, es lo ideal. Quería comentar algo que casi nadie lo sabe, que existe la coinfección de tuberculosis y hongo. Entonces, siempre que hagamos diagnóstico de tuberculosis, tenemos que pensar también en una probable infección por hongo, porque se comportan casi igual. De acuerdo. Al recibir el diagnóstico, ¿qué debe hacer el paciente y la familia? Bueno, es importante que las personas sepan que el tratamiento está estrictamente controlado por el Estado. Solamente lo suministra el Estado. Y una vez que se haga la detección de la bacteria, debe de acudir a su ente de salud más cercano, ¿verdad? Que es donde se le suministra el tratamiento. El tratamiento dura 6 meses y son 2 fases de tratamiento. Y el tratamiento normalmente, el deber ser, es que se suministre a diario. Es decir, va el paciente al sitio que le asignaron y allí, delante del enfermero, se va a tomar las pastillas. La primera fase consta de 4 medicamentos, que dura 3 meses, y luego de esa fase el paciente en teoría ya no debería de ser bacilífero, es decir, se va a hacer la prueba del esputo y va a salir negativo. Sin embargo, debe de continuar la segunda fase de tratamiento, donde los fármacos ya se reducen un poquito. De resto, bueno, como todo terapia, tiene sus efectos adversos. Para eso existen otras medidas para contrarrestar los efectos adversos. En los niños donde existe adultos enfermos, bueno, tienen que ir con su neumopediatra para, depende del niño, bueno, entra o no a la quimioprofilaxis. Bueno, ha sido muy interesante todo lo que nos ha comentado la doctora Maciel Núñez, especialista en inmunología, en la tarde de hoy. Estamos sumamente agradecidos, tanto en Energía como el resto del público, por estas recomendaciones y por esta información que viene de una fuente confiable, profesional y además especialista en el área. Doctora, si alguna persona quiere ubicarla, ¿dónde se encuentra su consulta? La consulta es en la clínica Calicanto, urbanización Calicanto. Y bueno, mi teléfono de contacto para que sea más fácil para todos es 0414-359-9059. Mi cuenta de Instagram es dra.macielnúñez. Bueno, ha sido la doctora Maciel Núñez, especialista en inmunología, quien ha estado acompañándonos en la tarde de hoy para conversar acerca de todo lo relacionado con la tuberculosis. Doctora, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes por invitarme, y bueno, lo más importante aquí es la difusión de la información. Eso, para eso estamos en Salud y Nutrición. Una hora que se ha disfrutado de una hora de conocimiento, una hora de entretenimiento y una hora de recomendaciones importantísimas con nuestra especialista de hoy, la doctora Maciel Núñez, quien es especialista en inmunología, y estuvimos conversando sobre la tuberculosis. Ha sido para mí un gusto compartir con ustedes este maravilloso espacio que compartimos y escuchamos todos los miércoles a la 1 de la tarde por la emisora que se escucha y se ve Energía 99.9 FM. Yo soy la C. Cledi Castillo, certificado de locución 50.581. Me acompañaron en la tarde de hoy nuestra voz marca Horacio Díaz Manso. En la programación, mi querido Ramón Álvarez el Potrillo. En el estudio, mi queridísimo Argenis Álvarez Jr. Nuestra operadora audiovisual hoy fue Fabiana. ¿Cuál es el apellido de Fabiana? Fabiana Rodríguez, así me gusta, hay que llamarla por su nombre y su apellido. Vamos a mandarle un saludo a nuestra operadora audiovisual, Mabel, quien se encuentra descansando en la tarde de hoy. En la gerencia de producción, el licenciado Ricardo Aguirre, y todos estamos bajo la dirección general de la licenciada Dina Bachelieri. Este
Esta es una revista radial para disfrutar recomendaciones de expertos sobre el cuerpo, el alma, la mente y el espíritu. Disfrute el placer de vivir bien recibiendo información de fuentes confiables. Nos escuchamos el próximo miércoles a la 1 de la tarde por esta, la emisora que se ve, la 99.9 FM. Y recuerde, como siempre les digo al despedir el espacio, disfruten el placer de vivir bien.